Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por la familia, por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos da la perseverancia y a pesar de los obstáculos, a veces de las ocupaciones, del cansancio, nos permite seguir en este camino, Señor, de las Sagradas Escrituras. Enséñanos, Señor, a continuar. Enséñanos, Señor, a poder perseverar y cada vez más enamorarnos y necesitar este tiempo de tu palabra, para que por medio de tu palabra nos ilumines y nos guíes, ya que tu palabra es lámpara para mis pasos, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, queridos hermanos, con Segunda de Reyes, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre fue llamada Hepsiba, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Ezequías su padre había destruido. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de Aserá, como había hecho Ahab, rey de Israel. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo, y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los dos atrios del templo del Señor y lo dedicó a todos los astros del cielo. Además, hizo quemar a sus hijos en sacrificio. Practicó la invocación de espíritus y la adivinación, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó una imagen de Aserá en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a arrojar a los israelitas de la tierra que di a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado, y todas las enseñanzas que les dio mi siervo Moisés. Pero ellos no hicieron caso. Por el contrario, Manasés los llevó a actuar con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. Por lo tanto, el Señor habló por medio de sus siervos los profetas y dijo: por haber cometido Manasés tantas infamias y por ser su maldad mayor que la de los amorreos que hubo antes que él, ya que ha hecho que Judá peque con sus ídolos, yo el Señor, el Dios de Israel, declaro: voy a acarrear tal desastre sobre Jerusalén y Judá que hasta le va a doler los oídos a quien lo oiga. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria, y a la descendencia de Ahab la voy a dejar limpia, como cuando se limpia un plato y se pone boca abajo. En cuanto al resto de mi pueblo, lo abandonaré y lo entregaré en manos de sus enemigos, para que sean saqueados y despojados por ellos, porque sus hechos han sido malos a mis ojos y me han estado irritando desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta el presente. Además de los pecados de Manasés, hizo cometer a Judá, y de sus malas acciones a los ojos del Señor, fue tanta la sangre inocente que derramó en Jerusalén que la llenó de extremo a extremo. El resto de la historia de Manasés y de todo lo que hizo y los pecados que cometió están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Osá. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulelet y era hija de Arús de Jotbah. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre, pues siguió sus mismos malos pasos y rindió culto y adoró a los ídolos que su padre había adorado. Así abandonó al Señor, el Dios de sus antepasados, y no actuó conforme a la voluntad. Los oficiales de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías.
El resto de la historia de Amón y de lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo enterraron en el sepulcro del jardín de Osá. Después reinó en su lugar su hijo Josías. Segunda de Reyes, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. Su madre se llamaba Jedidá, hija de Adaías, y era Boscat. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo su conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. En el año 18 del reinado de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulam. Le dijo: Ve a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recogido de entre la gente, y que lo entreguen a los encargados de la obra del templo del Señor, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es decir, a los carpinteros, maestros de obra y albañiles, y también para que compren madera, piedras de cantería para reparar el templo. Dile también que no les pidas cuentas del dinero que se les entregue, porque actúan con honradez. Hilquías el sumo sacerdote le contó a Safán el cronista que había encontrado el libro de la ley del templo del Señor, y le entregó el libro, y Safán lo leyó. Después Safán fue a informar de esto al rey y le dijo: Los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los encargados para reparar el templo del Señor. También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa y enseguida ordenó Hilquías a Ahicam, hijo de Safán, a Acnor, hijo de Micaías, y a Safán el cronista, y a Asaías, oficial del rey: Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Huldá, esposa de Salum, hijo de Ticvá y nieto de Arbas, encargado del guardarropa del templo. Huldá vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando le hablaron ella les contestó: Esta es la respuesta del Señor Dios de Israel. Digan a la persona que los ha enviado a consultarme, que yo el Señor digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá. Pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y por haberte rasgado la ropa y por haber llorado delante de mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo el Señor te lo digo. Por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados, sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Los enviados del rey regresaron para llevarle a éste la respuesta. Mis hermanos, iba a continuar palabra de Dios. Iba a continuar, pero prefiero quedarme aquí por la seriedad de lo que está en este contenido, por la profundidad que está en este contenido. Y creo que es muy importante que no nos lo brinquemos. Primero, vemos cómo la perversidad continúa en Israel, cómo siguen haciendo lo malo. Muere Ezequías, que fue un rey que agradó a Dios, y luego continúa su hijo Manasés, y él hace todo lo que odiaba al Señor, todo lo que el Señor había condenado. Recordemos cómo al principio el Señor les daba la ley y decía: si hacen caso a mi palabra, la promesa será esta, esta y esta. Pero si no, el castigo será este y este. Pero ¿qué ha sucedido a través de todo este tiempo?
Sucede que ya no conocían la ley. Ya no conocían, o más bien el libro del templo de las leyes. Sí, las leyes. Ya no lo conocían. El pueblo de Israel había perdido por completo el libro, o por decirlo así en las palabras de nosotros, había por completo perdido el conocimiento de la Biblia. ¿Por qué digo que esto es muy fuerte? Porque así están muchos que se dicen llamar católicos. Se hacen llamar católicos, pero ya no conocen la Biblia. Ya no tienen conocimiento de las leyes del Señor. Ya no tienen conocimiento de lo que el Señor ha escrito para nuestra propia salvación y nuestro propio bien. ¿Y qué sucede cuando desconocemos las Sagradas Escrituras? Pues, por ejemplo, yo les digo a veces a los hermanos católicos con los que he tenido a veces conversaciones, ¿cómo puedes hacer las obras de misericordia corporales si no las conoces? Si no sabes. Miren, por ejemplo, una de las obras de las misericordia corporales, espirituales, es enseñar al que no sabe. Es corregir al que está equivocado. Mas, sin embargo, llega un católico que conoce de las Escrituras y empieza a hablar de las Sagradas Escrituras y empieza el católico a decir lo mal que está seguir el LGTB, lo mal que está a apoyar a Provida o Pro-Choice, como le quieran llamar, que es lo mismo que estar pro aborto, que no podemos votar por presidentes que están a favor del aborto o que promueven el LGTB, y por más que les digas que eso está prohibido en la Biblia, y la gente te ignora. La gente te dice que eres un condenador, que eres un juzgador, que tú criticas, que te metes con los demás. Ahora tenemos un respeto tan hipócrita y falso que dices en el nombre del respeto. Mucha gente se está yendo al infierno. Porque hay mucho católico que practica, como dice aquí, la hechicería, la adivinación. Mucho católico leyendo el tarot, practicando el yoga, intentando predecir el futuro, invocando espíritus. Y se dicen católicos y muchos entre ellos incluso servidores dentro del templo. Pero la gente por miedo, por cobardes, hay unos, no todos, que conocen las Escrituras y no hablan de esto porque tienen miedo a estar equivocados, porque tienen miedo al qué dirán, porque tienen miedo a que la gente los critique. Y vemos dos extremos muy malos. Vemos el extremo de aquel que conoce, pero por miedo, por cobarde, no se atreve a hablar. Viendo que alguien está practicando el horóscopo, la adivinación, la brujería, el espiritismo, visitar a todos estos brujos que hacen limpias y todas esas idioteces. Y por cobarde no habla. Y luego vemos al católico ignorante que no conoce las Escrituras. Cuánta gente, y no nomás yo, estoy seguro que mucha gente ha invitado a la gente, por favor, lean la Biblia, miren, la Biblia es el camino de la salvación, la Biblia son las leyes de Dios, la Biblia nos habla de cómo debemos vivir nuestra fe. Y el católico sordo voluntario, muchos de ellos, no quieren escuchar esto. No quieren leer la Biblia y se empiezan a excusar con razones como, es que la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia, si descubrieron América, obviamente la Biblia fue escrita por hombres, obvio, pero inspirada por el Espíritu Santo. La Constitución de los países fue escrita por hombres. Y sin embargo, ¿cuántos allá afuera están dispuestos a dar su vida por defender esa Constitución de ese tal país? Voy a poner bien claro aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos hijos de nosotros, bueno, gracias a Dios yo no tengo, espero y nunca tener, pero bueno, ¿cuántos hijos de nosotros se van al Army o al Navy o al que tú quieras y están dispuestos a dar la vida por defender esa Constitución, esa libertad o lo que tú quieras? Y nosotros nos sentimos orgullosos de eso, incluso los honramos y aquí en Estados Unidos casi me atrevo a decir que los idolatran a todos los veteranos y todo eso, que no está mal, han dado algo por nosotros, yo no estoy diciendo que no. Bueno, quizás no es extremo, yo lo comparto, pero bueno, lo que quiero dar a entender es de que hacen esto. Pero hay muy poco católico que está dispuesto a dar la vida por el evangelio, a morir incluso a uno mismo. A mí me cuesta morir a mí mismo con tal de cumplir la voluntad de Dios.
Hay mucho católico que no quiere reestructurar su pensamiento y ajustarlo a la ley de Dios. No lo hay. Hay muy poco. Hay muy poco. Sí los hay, pero muy poco. Hay mucho católico preocupado porque sus hijos sean prósperos, porque tengan carreras, porque tengan una economía muy buena. Pero ¿cuán poquitos católicos hay que la primera misión que quieren para sus hijos es la santidad? Así sean barrenderos, pero que sean gente consagrada a Dios. Hay muy poco católico. ¿Todo por qué? Porque a través de las generaciones perdimos este libro. Hemos perdido el libro de la ley. Y ojalá ustedes que van escuchando este libro de la ley, este libro de las Sagradas Escrituras, así como, ay, se me fue el nombre, Ezequías, ¿cómo se llama? Josías. Así como Josías se conmovió, se rasgó su ropa, lloró, le dolió. Incluso se dio cuenta de cómo estaría Dios contra nosotros al actuar como estaban actuando. Vemos que él agradó a Dios, pero no hacía todo el bien que podía hacer porque no conocía las Escrituras. Pero cuando las conoce se conmueve, se le mueven sus entrañas. Ojalá así se te muevan tus entrañas. Ojalá tú que estás viendo este video, ya sea por primera vez o que lleves tiempo siguiéndolos, que a medida que vas escuchando la palabra de Dios se conmuevan tus entrañas y te des cuenta de que quizás hiciste muchas cosas por buena voluntad, pero no hiciste muchas más por no conocer el libro de las Escrituras, el libro de la ley. Mi hermano, te invito a que profundices, a que escuches las Sagradas Escrituras. Mira, este programa lo hacemos todos los días para la gloria de Dios, excepto unos cuantos que hemos fallado. Pero Dios me dé la gracia y no volver a fallar. Todos los días profundizamos un poco las Sagradas Escrituras. Abre tu corazón. Recibe lo que Dios tiene para darte en el libro de la vida y que se conmueva tus entrañas y busques una conversión. Y ojalá también lo compartas. Dios te bendiga, la paz del Señor, y les amo mucho. Tengan muy buen día.